Mi nombre es Yulexi Piña y le vengo a hablar sobre los riesgos internacionales. Es la incertidumbre en las operaciones financieras en los mercados. El riesgo financiero internacional también depende de la volatilidad de la moneda, que es la inestabilidad de la economía de un país, como también la madurez y la solvencia económica que se tenga. La técnica de cobertura contra el riesgo son formas administrativas de reducir las posibles causas que generan una gestión negativa en la inversión. Hay dos técnicas, como es la transacción en el mercado adelantado y la transacción de opciones de divisas. La primera es la compraventa en el mercado adelantado de divisas, que se pagará o se recibirá. La segunda, que es la transacción de opciones sobre divisa, es la compra de divisa en un precio dado que se cancelará a futuro. Tenemos los riesgos de divisa internacional, que es el riesgo de que el flujo de efectivo cambie debido al cambio de la moneda, dada también de la inversión. Tenemos el riesgo de cambio spot, que quiere decir que es que cuando se compra o se vende una divisa en el mercado, y eso se rige en el mercado de divisa inmediata al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Hoy compramos la divisa a un precio, mañana la compramos a otro precio, y eso también causa una fluctuación en nuestros ingresos. Los tipos de cambios insesgados es cuando los participantes del mercado de divisas no se preocupan por el riesgo, y es decir, son neutrales ante esto. Entonces el tipo de cambio adelantado dependería únicamente del valor de los participantes en el mercado. Tenemos un tipo de cambio que dependen de la oferta y de la demanda, no dependen necesariamente de una política gubernamental. Tenemos dos factores, tanto económicos como políticos. Los económicos están a corto y a largo plazo. A corto plazo dependen de la oferta y de la demanda, y de las expectativas del mercado. A largo plazo dependen de la inflación, dependen de la tasa de intereses, planes y políticas de gobierno. Igualmente, los factores políticos dependen de las tasas de intereses, de las reservas internacionales, de la inflación y de la forma de gobierno, igual de los índices económicos. El financiamiento internacional de Euromercado es utilizado por la empresa para emitir bonos a las empresas internacionales, tanto en dólares. Los riesgos internacionales vienen dados por medio de varios riesgos, ya sea la inflación, la corrupción, los patrones de crecimiento económico y el grado de autonomía del grado central. Esto fue toda mi exposición. Hasta luego.